Si sería grave, y les voy a explicar por qué ahora. Deuteronomio, si alguien lo encontró, por favor, 22:30. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. O sea que tomar la mujer del padre significaba ¿qué cosa? Pecado. Profanar el lecho de su padre. ¿Cómo era el pasaje de Deuteronomio? 22:30. 22:30. O sea, profanar, ¿sí? El lecho, la cama de su padre, el lugar donde su padre vivía o tenía su intimidad con la esposa. Es tremendo lo que dice. Versículo, ¿qué versículo era? 22, 30. Ahí está. Ahora hay otros pasajes ahí en el 22:30 que nos van a aclarar un poquito. Vamos a leer Deuteronomio 27:20 y va a ver lo que dice. 17:20. Sí. Maldito el que se acostase con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare, ¿en dónde? Con la mujer de su padre. Con la mujer de su padre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el acto de haberse acostado con la mujer de su padre? No solamente deshonra el lecho, ¿qué otra cosa? ¿Qué dice? ¿Levítico? Descubre el regazo de su padre. Es como descubrir, quitar la ropa de su padre. Es más, eso era considerado en su tiempo, por eso el apóstol está escandalizado también. Era como tener relaciones con la esposa del padre, era como tener relaciones con el padre mismo, como violar al padre mismo. Que cuando nosotros leemos la palabra, allí en Génesis, después que Noé sale del arca, dice que se emborrachó y ahí estaba desnudo, y dice que uno de sus hijos fue, ¿y qué pasó? ¿Se acuerdan? Pues está bien claro que el desnudar, el buscar la desnudez del otro, inclusive habla de muchas cosas más allí en Deuteronomio. De buscarla, de sacar la desnudez de la esposa del padre, era como violar a su propio padre. Era algo tremendo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Amén. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que era un pecado que ni siquiera se nombraba entre los gentiles. ¿Se dan cuenta de eso? Ni siquiera, se lo repito para que quede bien claro, ni siquiera fuera de la iglesia se conocía a alguien, a pesar de toda la perversión que había en la ciudad de Corintio, no se conocía a nadie que hubiese hecho semejante cosa, aberración, pecado delante del Señor. ¿Quién iba a querer entrar a esa iglesia? Dígame. ¿Quién iba a querer entrar a la iglesia? ¿Quién se iba a querer convertir? ¿Quién iba a querer venir a orar? ¿Quién iba a querer estar en los cultos de oración, en los cultos de enseñanza? Si iba al culto y estaba el fulano con la fulana en el culto, ahí, como si tal cosa. Dios nos libre, como iglesia de Jesucristo. Si hay que ejercer la disciplina, ejercerla. Y si a la persona que se le tiene que disciplinar, no estoy hablando de rezongar, porque de rezongar se rezongan los niños. Exhortar con la palabra del Señor, con amor, porque es así que se hace. Jesús nos dio un ejemplo de cómo hacerlo. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y estando tú a solas con tu hermano, habla con él, a ver si lo puedes persuadir de que abandone el pecado y se vuelva al Señor. No dice la palabra de Dios que cuando tu hermano peque contra ti, contáselo a todo el barrio. Yo he sabido de casos donde en la peluquería del barrio
Se sabía lo que pasaba dentro de la iglesia. Y los hermanos y otros no sabía qué pasaba en la iglesia. Pero las peluquerías sabían así, con lujo de detalle. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo dijo? ¿Alguien abrió la boca? Entonces, imagínense ustedes que ¿quién querría convertirse? Pues yo estaba pensando hoy, Señor, la gente no se quiere convertir, pero ¿por qué será que la gente no se quiere convertir? ¿Será porque estamos en los últimos tiempos? ¿O será porque ve la iglesia como una opción de decir, no, a mí no me sirve la iglesia porque ahí está fulano, también anda, está sultano, va fulano que mira, y las cosas que anda. Ese va a tu iglesia, Estoy poniendo ejemplos, por favor. Nadie se sienta, si el Espíritu Santo le habla, bueno, arréglese con él. Lo cierto es que cuando nosotros entramos a mirar el versículo 2, vemos de Corintios capítulo 5, versículo 2. Yo creo que las personas que practican inmoralidad sexual, que practican en todo sentido inmoralidad sexual, son personas que se sienten sucias. Yo sé que esto va a quedar grabado, ¿no? Está grabando. Y si este video lo ve a alguien que está en esa condición, quiero decirle que Dios le ama y que lo único que le puede limpiar, quitar esa basura del alma, es un encuentro con Jesús. Nada más. Lo cierto, hermano, que cuando dice el verso 2, y vosotros, le dice el apóstol, estáis envanecidos. Yo cuando leí esto digo, Señor, ten misericordia. Porque no solamente tenían un problema, que para ellos no era un problema, ellos se sentían orgullosos, porque no sé quiénes serían esas personas que estaban viviendo en fornicación. Capaz que eran personas importantes, de la ciudad, gente de negocio, gente de mucho dinero. ¿Vieron? Porque no, si es Andrés Fernández, sí, bueno, que se quede afuera. Pero si es fulanito de tal, que tiene camioneta, que tiene negocio, todo esto, sí, pase, siéntese en el primer asiento, por favor. Pero la cuestión es que dice que ellos estaban envanecidos, dice la palabra. Que estaban orgullosos. Dice, ustedes están muy orgullosos de sí mismos. Dice la versión esta. Ustedes están muy orgullosos. ¿De qué estaban orgullosos? Nosotros sí tenemos a fulana, mengana, sí, tenía un marido, pero era el padre de este muchacho, no importa, igual, porque ellos acá en el culto dan buenos diezmos, entonces mejor no los tocamos, porque capaz que se ofende. Si los disciplinamos, capaz que se ofende. Entonces vemos que la palabra del Señor dice, vosotros estáis envanecidos, sentían orgullosos, porque ¿sabe? Había un problema en la iglesia, pero había un problema en el corazón de los líderes también. Porque si los líderes hubiesen vivido en santidad, jamás hubiesen permitido eso. Jamás. Si los hermanos, la iglesia hubiese vivido en santidad, yo creo que los que fueron a hablar con el apóstol Pablo sobre esto, eran hermanos que eran celosos de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, de la obra de Dios, que fueron a denunciar, disculpen que use esta palabra, pero es una palabra correcta, denunciar lo que estaba aconteciendo grave, porque corrían el riesgo de que el juicio de Dios venía sobre la iglesia. Amén. Entonces, dice que ellos estaban envanecidos. Dice, en cambio deberían haber estado llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. ¿Cuál es la actitud que ellos debían de tener? De aplaudirlo porque se fue el viejo y quedó la doña con el hijastro ahí. No. Inclusive, mire, capaz que hasta lo hacían pasar al púlpito y todo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Dice que allí dice la palabra de Dios que ellos no deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción.
¿De qué está hablando acá, hermano? Del dolor que nosotros tenemos que sentir a causa del pecado. Del dolor que nosotros tenemos que sentir a una causa del pecado que hay dentro de la iglesia. Que hoy en día vemos que hay una tremenda liviandad. Para que la gente venga, para que los jóvenes vengan a la iglesia, se permiten determinadas cosas, son permisivos, son permisivos en determinadas cosas para tener gente, y no se exhorta, no se enseña sobre determinadas cosas, no se enseña sobre el pecado, no se enseña sobre la santidad. Entonces, claro, así cualquiera tiene una iglesia de 1000 miembros, ¿no? Pero tiene 1000 problemas, con 1000 personas inconversas. Pero lo cierto es que dice la actitud que la iglesia tuvo que tener, que cuando se enteró de esta situación tenían que haber intervenido enseguida. Y tenían que haberse dolido en arrepentimiento, en vez de estar orgullosos y contentos y felices. Había un problema en lo que estaban contentos y orgullosos y felices acá adentro. Ellos tenían que arrepentirse delante de Dios y empezar a sentir lo que era el dolor del pecado, de sus pecados y del pecado que se estaba manifestando en medio de la congregación. Esto lo puede hacer solamente el Espíritu Santo de Dios. Amén. Solamente. Y la palabra de autoridad del apóstol, no sé cuándo el apóstol apareció por allá, ¿qué habrá pasado? ¿No es cierto? Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el Espíritu, yo como presente he juzgado a lo que tal persona ha hecho. Él no estaba, pero estaba, eso que dice que él estaba en el Espíritu, es que él allá había manifestado cuál era la decisión que se tenía que tomar con esta persona. Y la decisión que se tenía que tomar con esas personas era justamente sacarlas del pueblo, de la comunión del pueblo de Dios. Pablo estaba ausente. Y a veces hay versos que son difíciles de poder entender cómo es que si estaba ausente, estaba en espíritu. Creo que está hablando de la decisión que cuando se reúne la iglesia, no dice cuando se reúnen los ancianos, cuando se reúne la iglesia para tomar una decisión, allí va a estar mi decisión, que la decisión mía es que yo ya he juzgado. ¿Vieron? Pero nosotros no podemos juzgar, no debemos de juzgar. Pero el apóstol Pablo había juzgado a esa persona. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros en espíritu, con el poder del Señor Jesús, poquitas cosas, solamente con el poder del Señor. Aún en las cosas graves que pasan dentro de la iglesia, con el poder del Señor Jesús. El Señor tiene que estar dirigiendo las cosas, porque no se busca la destrucción del pecador, se busca la restauración. Amén. Amén. Se busca la restauración. Pero parece como que medio está enojado el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, leemos el verso 5, que a veces es difícil de entender, es un verso difícil de entender. El tal dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es un texto fácil de entender, pero yo lo que puedo sacar de este texto, que cuando fue sacado de la comunión de la hermandad, ¿qué quiere decir eso? Fue sacado de la iglesia, fue sacado de la comunión de los hermanos. Él, y me imagino que ella también, ¿no? Entonces de ella no dice nada, pero fue sacado, o sea que ya no tenía la cobertura de la comunión del cuerpo de Cristo, ¿entienden? Ya por el simple hecho de estar en pecado, estaba a merced de Satanás.
Pero antes, sentados dentro de la iglesia, aunque estuvieran en pecado y estuvieran allí, por lo menos capaz que la palabra venía y tocaba su corazón y se arrepintieran, pero ahora fueron sacados, según lo que dijo el apóstol Pablo, sacados de la comunión, a merced de Satanás, por el pecado, pero también por ser sacados de la comunión de la iglesia. Porque cuando uno es sacado de la comunión de la iglesia, allí uno corre el riesgo de no volver nunca más a los caminos de Dios. Pero yo, como decía, porque lo que dice la palabra de Dios, las medidas disciplinarias no son para destrucción, son para edificación, son para sanidad, son para salud. Es más, le adelanto, en 2 de Corintios habla sobre la restauración de esta persona. Habla sobre la restauración de usted. Si lo quiere puede buscarlo. Lo cierto es que el tal se ha entregado a Satanás. Dice, no es buena vuestra jactancia. El versículo 6. No es buena vuestra jactancia. Vamos a leer acá también, en esta versión. Versículo 6. Dice, entonces deben expulsar a este hombre y entregarlo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. O sea que quedaba a merced de Satanás, pero a su vez la persona tenía que decidir de dejar el pecado. Eso es lo que decía. Destruir su naturaleza pecada, porque el yo tiene que morir. ¿O no dice la palabra de eso? El apóstol dijo, yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que el yo murió. Y lo que tiene que hacer él para poder volver a la comunión y salir de la fauce de Satanás, nuevamente a la comunión de la hermandad, es hacer morir sus deseos carnales y dejar a la señora volver a la iglesia y esperar en Dios que Dios le dé una esposa. Volver a la comunión en santidad. Pero lo cierto es que cuando nosotros miramos el verso 6, es tremendo. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Lo vuelve a repetir. Lo vuelve a repetir. Hermanos, hermanas, ¿nos jactamos nosotros de algún pecado en nuestra vida? Yo soy así porque donde yo paso, todos me miran y hasta algunas me miran. Y hago determinadas cosas pecando delante del Señor. Nos alegramos de ser como somos, de tener los pecados que tenemos, de tener las cosas ocultas que tenemos acá, nos sentimos felices. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Porque dice justamente allí en el verso que estábamos leyendo, en la versión traducción viviente, dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Mire lo que dice. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Acá usamos el refrán, una manzana podrida pudre el cajón, a la uruguaya. Y ustedes saben que cuando ustedes toman un poco de este elemento de levadura para poner una masa, que la levadura cambia la composición de lo que ustedes están haciendo, tiene un crecimiento, ¿no es cierto? Se sienten, ya sea pan, lo que haga, bizcocho, lo que haga, una torta, se siente un gusto diferente. Ellos tenían que poner disciplina porque los demás iban a comer, hermanos débiles en la fe, iban a ver que a ellos se les permitía eso, entonces los demás, eso es lo que quiere decir, iban a empezar a hacer lo mismo. A dejar sus esposas, a divorciarse, a abandonar la familia, a juntarse con fulanita de la iglesia, dejar a fulano, dejar a mengano, sultano, y comenzar todos a vivir una vida promiscua delante del Señor, una vida inmunda, ¿sí? Una vida de pecado. Era muy grave lo que estaba pasando en la iglesia. Podía ser que la iglesia se volviera una cueva de demonios.
una sinagoga de Satanás. Por eso dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta que este pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a este perverso entre ustedes. La vieja levadura es lo que nos son, las mañas, el pecado, la inmundicia, los malos pensamientos, todas las cosas que nosotros traemos del mundo. Eso es. Esa levadura que impregna lo que van a enseñar a los niños. Tienen que tener el corazón limpio. ¿O qué le van a impartir a los niños? Lo que hay en su corazón que no pertenece a Dios. Tienen el deber de hacerlo. Si quieren realmente que Dios les use, quien sea, tienen el deber de permanecer. Si quiere ver que la iglesia crezca, tenemos el deber de vivir consagrados al Señor. De vivir en santidad, de vivir en pureza, de vivir alejado de las cosas de este mundo. Dice, lo que pasa es que la iglesia no crece por esto, por aquello, pero muchas veces la iglesia no crece porque hay pecado oculto. Y donde hay pecado oculto de quien sea, eso es un estorbo al obrar de Dios. Y hasta que no se saca, entonces no hay obra, no hay movimiento. Entonces muchas veces Dios dice, hasta acá llegaste. Y como la persona a Dios le habla y no se vuelve, entonces el Señor hace así. Pero aquel hermano que era tan precioso, lo vi en el mundo, ya andando bailoteando, estaba tomando los vinos, ya qué cosa. ¿Por qué será? ¿No será que eso estaba en el corazón? Porque Noé plantó una viña, se emborrachó y se tiró desnudo. ¿Dónde estaba eso? Estaba en el corazón de Noé. Noé iría en la barca, así como puro agua, esto, no hay nada para tomar, che. No hay una cajita para tomar por ahí fría, un trepalme, no hay nada. Pero cuando bajemos a la tierra, una de las primeras cosas, después de hacer el altar de Dios, ¿no? Después de hacer el altar de Dios, vamos a ser espiritual. Después de hacer el altar de Dios, voy a planear plantar un viñedito, me hace un vinito y de ahí que nadie me moleste. Y así fue. Porque estaba en el corazón de Noé. Estaba dentro del ser. Dice, desháganse de la vieja levadura. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Miremos lo que dice la versión Reina Valera en este texto, en el verso 8. Pero vosotros, dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Y estas personas, ¿qué habían traído a la iglesia? Y los hermanos que permitieron que sucediera, ¿qué habían traído? La levadura de malicia y de maldad. Y esa levadura, en medio de la harina del pueblo, iba a comenzar a crecer. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Amén. 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 Ustedes son todos preciosos. Ustedes me ven y dicen qué lindo el pastor, ¿es cierto? ¿Verdad? Pero Dios mira el corazón. Amén. Cuando Samuel fue a aquel lugar donde dio a la casa de Isaí, donde el Señor lo mandó a elegir un rey, dice que Samuel, cuando vio al primer hijo de Isaí, que era un tremendo soldado alto, su armadura, su cuerpo, todo, él dijo, este es el siervo del Señor. ¿Y qué le dijo Dios? No miren lo que miran tus ojos, pues yo miro el corazón. Y ahí Samuel, ¿para qué hago? ¿Y ahora? Y pasó uno, y pasó otro, y pasó otro, y pasaron todos. Y dijo, Dios no, a ninguno de estos. Dice, ahí, pero vos tenés otros hijos por ahí.
Sí, tengo uno allá por la montaña, anda cuidando las ovejas. El más chico, ese que da más trabajo. El rubiecito, el viejo, ¿usted cuándo pasó? Sí, había uno allá, sí. Bueno, mándalo a llamar. Hasta que no vengan no nos vamos a sentar a comer. Y cuando entró, el dulce cantor de Israel, se le llama David, que era un jovencito, el Señor le dijo, este. Qué bueno, ¿no? Cuando es el Señor que dice esto, aquello, lo otro. Y habla justamente de la verdad, habla de la sinceridad. Cuán sinceros somos delante de Dios. Cuán verdaderos somos delante de Dios. Cuánta verdad somos delante de Dios, porque yo no le voy a llevar al cielo. Betty no le va a llevar al cielo. El que le va a llevar al cielo va a ser el Señor. Amén. Si no somos sinceros y andamos en la verdad con Él, Él no nos va a llevar. Y así es fácil. Pero Dios nos libre de permitir que haya contaminación, de maldad, como dice la palabra aquí, y de malicia. Y una de las peores contaminaciones de maldad y malicia que ha habido en la iglesia de Jesucristo a través del tiempo ha sido el chumerío. Una cosa que nos proviene del mismo infierno. Hablar hermanos contra hermanos, dividiendo hermanos contra hermanos, iglesias contra iglesias, organizaciones contra organizaciones. Eso es el trabajo del diablo. Muchas veces los creyentes se prestan para hacer el trabajo del diablo, cuando están metiendo cizaña entre los hermanos. Cuidado con esa levadura, Que el Señor nos ayude a comer panes con levadura de sinceridad y de verdad. Amén. Porque dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Sigue hablando del tema. Ya les había escrito en otra carta, porque hay una segunda o tercera carta que no, hay una carta que no se encontró. Os he escrito que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, porque todos en algo andan. Nosotros en algo andábamos antes y el Señor nos salvó. Pero dice acá, más bien os escribí que no juntéis con ninguno, escuche bien, con ninguno que llamándose hermano, y estos que venían a la iglesia, que vivían en fornicación, se llamaban hermanos, y los recibían hermanos, pasen, tomen asiento, no. Dios sabe lo que pasa con ustedes, esta situación se va a arreglar, minga. Estaban pecando los líderes y ellos. Miren, capaz que si los líderes hubiesen, en el momento que pasó, hubiesen intervenido, no hubiese llegado a este punto de que la noticia llegara al apóstol Pablo. Y él dice algo muy importante. Yo no les escribí a ustedes que se alejaran de las personas que andan en vicio, chumerío, en adulterio, en fornicación de este mundo. Yo les escribí que ustedes no se junten con ninguno. Escuche bien, con ninguno se junten, que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice la Biblia. Dios nos libre a nosotros. ¿Tenemos amistad con personas que se dicen ser hermanos y no lo son? ¿Se dicen ser cristianos, se dicen hijo de Dios? ¿Se junta usted con este tipo de personas? No, porque va a volver a la fe, pero mientras vuelve a la fe se emborracha, le pega a la esposa, engaña al esposo, etcétera, 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 etcétera. Y usted va y, hermana, hermano, ¿qué hermano y hermana? Minga, ni primo, siquiera. O sea que la palabra nos enseña diciendo que no debemos de juntarnos
con personas que están viviendo en el mundo como mundanos que se dicen ser hermanos. ¿Está claro eso? Amén. Dice, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre ustedes, de entre vosotros. Quitadlo. Como yo le digo después en 2 Corintios, usted búsquelo. Allí usted va a encontrar que el hombre se arrepiente, se vuelve al Señor, es perdonado, es restituido, porque la disciplina nunca es para destruir. La disciplina es para restituir, para construir. Amén. Amén. Porque usted está en este lugar justamente porque alguien se ocupó de usted. Y usted fue levantado nuevamente para la gloria del Señor. Hoy tristemente hay muchas personas lejos de las iglesias, apartados de las iglesias, lejos del Señor, llorando en su corazón por estar dentro de la iglesia, por venir a adorarlo, por estar en la presencia del Señor. Pero no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia está con el dedo en la mano para juzgarle, para señalar. Oh Señor, ayúdanos. Que podamos nosotros ser la iglesia que aunque disciplina, ama. Amén. Hay que disciplina, no lo juzga. Porque nosotros, si bien podemos juzgar esas cosas, también debemos de hacer con amor, porque no es para destrucción. Amén. Y tengamos cuidado cuando un hermano cae, comienza a ser restaurado, porque nosotros podemos caer también. Nosotros podemos caer. Lo que nosotros tenemos que hacer si esa persona se ha arrepentido verdaderamente es amarle, abrazarle, recibirle y ser restaurado. No, yo quiero a los que vayan a mirar este mensaje, si quieren venir a este lugar, es un lugar de restauración, donde se han restaurado ministerios, se han restaurado personas, se han restaurado familias por el poder de Dios. Porque nosotros sabemos dónde Cristo nos sacó. Y al saber dónde Cristo nos sacó, sabemos que del mismo barro el Señor nos saca a todos. Y por amor a Él, entonces nosotros podemos tener victoria. Amén. Así que hermanos, no olvidemos eso. ¿Sí? No olvidemos eso. La iglesia debe tener su disciplina y echar fuera todo lo que no sirve en el nombre del Señor, para que el resto del cuerpo no se contamine. Si el resto del cuerpo pueda nutrirse de verdad y de sinceridad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, te alabamos y te glorificamos. Te damos toda la gloria y te damos gracias porque ha quedado plasmada esta enseñanza tremenda en Corintios sobre estas personas, sobre lo que ocurrió, sobre los que estaban allí en Corintios, Señor, cómo ellos permitieron, cómo ellos estaban orgullosos, pero la palabra que vino por medio del apóstol Pablo, una palabra inspirada por el mismo Señor Jesucristo, pudo revertir esta situación en los corazones de los que estaban al frente de la obra, pero también en la vida de este varón, porque la disciplina tuya es así. Es una disciplina que va con tu presencia, es una disciplina que va con tu amor.